esa conciencia del espacio y que se despierte en él el sentido común y que se despierte en él lo que es también ese instinto de conservación al que hemos hecho referencia, Rodrigo. Y esto a veces nos pasamos, o sea, o no llegamos o nos pasamos. Es decir, o no llegamos en el sentido de que lo que le transmitimos es miedo, le transmitimos miedo, con tanta protección, con tanto cuidado, lo que le estamos transmitiendo es miedo a la vida, eso hay que evitarlo, pero claro, tampoco hay que pasarse, tampoco hay que decir, pues que sea lo que sea, porque todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué. Oye, que hay unas leyes físicas y las leyes físicas tenemos que conocerlas y el no tener en cuenta esas leyes físicas es no tener sentido común y eso no es discernimiento, eso rema, eso va en el sentido contrario del discernimiento. Ok, no, perfecto, Emilio, y sobre todo enfocándolo de que realmente, pues la mejor enseñanza está en el ejemplo, ¿no? O sea, poder sacar lo mejor de cada persona en esa colaboración, en ese equipo, es también poner, como se diría coloquialmente, el granito de arena y llevar una vida en congruencia. Y con esto hablando lo de afuera, Emilio, lo que mencionaba del sistema, porque obviamente estamos regidos por leyes, por principios universales, por un sistema educativo, pero más fuerte el sistema de creencias. ¿Cómo podemos romper esta parte si estamos rodeados de esta sociedad o de esta geoestrategia, como lo mencionas en tu libro? ¿Cómo podemos ser ese lobo que no aúlla por andar con lobos? Mm. Lo primero es, Rodrigo, volver a lo que hemos compartido ya acerca de la memoria. Ok. Es fundamental. Es decir, es fundamental que tengamos presente que nuestra realidad va más allá del coche. Esto es fundamental. Me explico mejor y me explico de una forma coloquial que tú conoces y que creo que nos puede ayudar a entender también lo que tiene que ver con la educación. Cuando un coche no tiene el mando consciente del conductor, el coche se transforma en un coche loco. Esos coches, yo no sé en tu país, aquí en el mío, cuando hay ferias, cuando hay fiestas, Sí. hay unas atracciones que le llamamos los coches locos. Y son Ujú. coches que, bueno, tú te montas, pero te va dando porrazos contra otros coches. Bien, Los esa coches imagen Chihuahua. es una imagen metafórica muy interesante. Cuando el conductor lo tenemos olvidado, no hay memoria de él, lo tenemos olvidado, arrinconado, y vivimos en el formato coche, yo me creo que soy Emilio y punto, no hay otra cosa, con lo cual esto significa que cuando Emilio termine sus días, mi vida termina y no tengo conciencia de que hay algo más que no va a conocer la muerte, etcétera, etcétera. Cuando esto sucede, cuando olvidamos al conductor, el coche se transforma en un coche loco. Y esa es la clave real. ¿Por qué es la clave real? Esta sociedad tiene un formato determinado, que tiene muchísimas plasmaciones, pero que es el sistema socioeconómico, un entramado político institucional, un complejo tecnológico y militar, y tiene, por así decir, unas reglas del juego. Yo creo que somos muchos los que sentimos que este mundo, el que acabo de describir, este sistema, no es el nuestro. Lo sentimos con claridad. Este mundo no es el nuestro. Nos lo han enseñado los maestros y maestras. Este mundo no es el nuestro. Mi mundo es algo que no existe todavía y que modestamente creemos que puede llegar a existir. ¿Por qué? Porque percibimos que late en nuestro corazón, percibimos que brilla en nuestra alma. Y los grandes maestros nos han dicho que ese mundo, cíclicamente en la evolución de los ciclos, hay un momento que llegará. Pero en cualquier caso, que es lo que nos interesa ahora, todavía no ha llegado. Y estamos en un mundo que no es el nuestro. Y ese mundo tiene esos parámetros, tiene esos paradigmas que tú mencionabas. A partir de ahí, ¿cómo hay que vivir en un mundo que hay algo profundo en nuestro interior que nos dice que no es el nuestro, pero que lo llena todo? Es decir, no podemos escaparnos de él, es que está en todos sitios. ¿Cómo vivir en un mundo que está en todos sitios y que percibimos que no es el nuestro? Ahí Cristo Jesús y las enseñanzas que derivan de sus enseñanzas son muy claras. Hay que convivir
Es decir, con este mundo que no es el nuestro, hay una relación de convivencia, pero no caigas en la connivencia. Son dos Ujú. palabras que se parecen mucho, convivencia y connivencia, pero el significado es enormemente distinto. Con este mundo, Rodrigo, hay que convivir. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, con este mundo tienen que convivir. Pero una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. La connivencia es vivir en este mundo y este mundo tiene unos formatos, pero viviendo en el mundo, no integrarlos como parte existencial de ti. En la forma tienes que hacerlo tuyo, porque son las reglas del mundo, pero en tu interior hay algo distinto que se vive de otra manera. Y claro, esta diferenciación entre convivencia y connivencia solo es posible llevarla a cabo en la práctica desde la memoria de lo que somos. Si vivimos desde el coche loco, vamos a caer en la convivencia y en la connivencia. Vamos a hacer nuestros los paradigmas, la visión, los sistemas de creencia, las pautas de vida, los hábitos de vida de este mundo. Vamos a convivir y además vamos a caer en la connivencia. La forma de convivir, pero no caer en la connivencia, es mantener, en la medida de lo posible, el mando consciente del coche. Con lo que, desde luego que para vivir en esta sociedad, por ejemplo, se necesita una actividad, entre comillas, laboral, para que te dé unos ingresos a la hora de tener unos fondos, unos recursos económicos para tener una vivienda digna, para tener las necesidades vitales mínimamente cubiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, tenerlo en cuenta, es convivir con este mundo. Pero claro, no caigamos en la connivencia. Caer en la connivencia, ¿qué significaría? Pues significaría que, por ejemplo, el trabajo se convierte en el eje de tu vida. No, oye, el trabajo para mí es un instrumento para tener una estabilidad, vamos a llamarla así, que me permita como persona desarrollar lo que de verdad soy y lo que son mis dones y talentos, etcétera, etcétera. Pero claro, como para mí el trabajo, entre comillas, se convierte en mi vida, me veo atrapado. Las reglas del juego que esta sociedad tiene, que son el culto a la velocidad, el estrés, el acumular, el retener, el poseer, el consumismo, no lo hacemos nuestro. Estamos aquí, sí, vivimos en este mundo, pero eso no lo hacemos nuestro porque es posible vivir en la medida, siempre hay margen de maniobra para no dejarte caer en las arenas movedizas de ese estrés, de esa ansiedad, de siempre querer más, de poseer, de retener, de consumir. Es posible vivir de otra manera en este mundo. Cuando hablamos de la actividad laboral, Rodrigo, la actividad laboral la podemos desarrollar de muchas maneras. Por ejemplo, hay personas, a mí me pasó, que lo que sentimos cuando nos planteamos en un momento determinado una orientación laboral es una vocación docente. Yo recuerdo que terminando mis estudios universitarios, yo lo tenía muy claro, yo quiero ser profesor. Y bueno, pues lo que hice fue con un departamento de la universidad, de la facultad en la que estudiaba economía, empecé a colaborar porque había algo en mí que lo que me llamaba, lo que me era la comunicación, era lo que es la docencia. Bueno, pues perfecto. Esto es un ejemplo de lo que es llevar a nuestra actividad laboral los dones y talentos. Esto también forma parte de no caer en la connivencia con este mundo. No tenemos solamente que conformarnos con los formatos, clichés que el mundo nos da. Tú y yo todos tenemos unos dones y talentos. Ese joven, ese adolescente, tiene unos dones y unos talentos. Oye, pues vamos a colaborar para que su actividad laboral, entre comillas, tenga que ver con esos dones y talentos. Porque claro, si la actividad laboral tiene su basamento en dones y talentos, ya no es trabajo. Hemos escapado del ámbito del trabajo. Yo cuando he impartido durante tantísimas décadas clases, nunca lo he entendido como trabajo. ¿Por qué? Porque para mí era un disfrute. Lo realizaba y lo realizo con entusiasmo,
porque forma parte de lo que yo soy a través de mis dones y de mis talentos. Y cuando hablamos de actividades laborales ligados a dones y talentos, también hay que tener en cuenta una cosa, que esta sociedad nos dice, trabaja en aquello que te ofrezcan, pero también podemos crearlo. También es posible crearlo. Es decir, ¿por qué no ponemos en marcha proyectos emprendedores conscientes que plasman nuestros dones y nuestros talentos? Fíjate que con estas cosas que estamos compartiendo, actividades laborales que ya no son trabajo porque no conllevan ese esfuerzo propio del trabajo, que tienen su fundamento en los dones y talentos, o proyectos que ponemos en marcha que nos van a dar unos ingresos razonables, porque no vamos a perseguir ese lucro loco, ¿no?, que la sociedad esta nos imbuye, para poder vivir con dignidad. Bueno, pues cuando todo esto lo ponemos sobre la mesa, estamos hablando de convivencia en este mundo, pero no de connivencia en este mundo. Sacar un tema de conversación del que sepáis que nadie tiene ni idea. Sacar un tema de conversación del que nadie tenga ni idea. Veréis que inmediatamente todos empezamos a opinar. Vamos a ver, si es la primera vez que escuchas esto, guarda silencio, infórmate. Pues no, inmediatamente se empieza a opinar. Ayer por la tarde se nombró a un cardenal papa. Y en cuestión de minutos ya estaba todo el mundo dando su opinión sobre Robert Provost, que hoy es León XIV. Al momento todo el mundo estaba dando la opinión, me parece bien, me parece mal. Vamos a ver, pero ¿tú sabes algo de este hombre? ¿Sabes algo de su trayectoria? Hombre, vamos a tener un mínimo de conocimiento de causa. No, juzgamos permanentemente, no lo podemos evitar. Ahí sale el magistrado juzgando a la vida, esto está bien, esto está mal, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y lo malo de esto, además, lo más malo, es que no nos pagan, ¿sabéis? Porque a los magistrados, a los jueces, a la jueza tienen un sueldo. Nosotros, sin embargo, estamos permanentemente juzgando a la vida y lo hacemos gratis. Qué trabajón tan inmenso y sin cobrar ni un solo euro. Cuando nos ponemos a contramano de la vida, nosotros nos convertimos en jueces de la vida. Mirad, hace 400 años hubo un gran sabio, que seguro que habéis oído hablar de él, llamado Galileo Galilei. Galileo Galilei hace 400 años no fue el primero que lo dijo, ya lo habían dicho algunos antes como Ptolomeo, pero en fin, creo que los libros de historia casi dicen que fue él el primero, que se pronunció públicamente como científico diciendo: la Tierra no es el centro del universo. Porque se creía que la Tierra era el centro del universo, es decir, la Tierra está en el centro y todo el universo gira en torno a la Tierra. El Sol gira en torno a la Tierra, la galaxia gira en torno a la Tierra, el universo gira en torno a la Tierra, todo gira en torno a la Tierra. Había ese convencimiento. Y Galileo Galilei, que observaba el cosmos, dijo: no, la Tierra se mueve, ¿sabéis? No es el Sol el que se mueve en torno a la Tierra, es la Tierra la que se mueve en torno al Sol, y el Sol se mueve por el universo. La Tierra se mueve, la Tierra no está fija y el universo moviéndose a su alrededor. Lo cogió la Inquisición, lo acusó de hereje y lo empezó a torturar. Y claro, cuando lo estaban torturando, pues el hombre dijo: mire usted, yo no quiero que me torture, no quiero morir aquí en medio del martirio. No tuvo, vamos a llamarlo así, la entereza, pero en fin, hay que ponerse en su lugar también para entender su posición, ¿verdad? Y cuando lo estaban martirizando, en un momento de: por favor, que he recapacitado y tenéis razón. Qué tonto he sido, cómo he podido pensar que la Tierra se mueve. Claro que tenéis razón, la Tierra no se mueve, la Tierra está fija y es el centro del universo. Cuenta la historia que le dieron varios tortazos más y lo dejaron en libertad a los pocos días. Y también cuenta la historia que pasaron muchos años, ya era muy mayor Galileo Galilei, estaba en el lecho de muerte por enfermedad. Y ya no lo podían matar porque se estaba muriendo. Y entonces fue cuando dijo aquello, esa frase célebre en italiano de eppur si muove. Y sin embargo, se mueve. Claro, ¿cómo no va a moverse la Tierra, por favor? Claro que se mueve. La Tierra no es el centro del universo.
Han pasado 400 años. La Inquisición mantuvo esto como una herejía hasta 1812, como quien dice, hasta ayer. Pero, en fin, han pasado los años y hoy yo creo que nadie mantiene la idea de que la Tierra es el centro del universo. Y si alguien dijera que la Tierra es el centro del universo, nos sonreiríamos, ¿verdad? Bien. Ciertamente nadie dice que la Tierra sea el centro del universo. Yo no conozco a nadie que diga eso. Pero conozco así de gente que dicen la Tierra no, pero yo sí soy el centro del universo. Yo sí, por favor, porque todo debe estar a mi servicio, la vida entera a mi servicio. La naturaleza, todas las formas de vida, las personas que me rodean. Eso en psicología tiene un nombre, la cosificación de las personas. Las personas están a mi servicio para darme placer, para satisfacerme. Y desde el centro del universo que soy yo, todo lo juzgo. Y lo que me conviene lo llamo bueno, lo que no me conviene lo llamo malo. Habrá mayor alejamiento del sentido de la vida, habrá mayor alejamiento de la realidad. Qué pecado tan tremendo, entendiendo como pecado lo que realmente significa etimológicamente este profundo y total alejamiento. Es impresionante. Y claro, el egoísmo, el egotismo, el egocentrismo nos impregnan y casi no nos damos cuenta. Perdemos una mirada compasiva hacia la vida, hacia los demás, hacia los reinos de la naturaleza en su totalidad. Vamos perdiendo esa mirada. Yo diría que la hemos perdido, la estamos algunos, me imagino que si estamos en esta sala, será por eso para que empezamos como a recobrar un poquito la vista. Estamos como empezando a recobrar la vista que hemos perdido para ver la realidad de las cosas. Tanto yo, tanto egoísmo, tanto egocentrismo. Perdemos la compasión, la empatía, la solidaridad, la cooperación, la mano tendida. Nos metemos en nuestro mundo cerrado, estéril, en nuestro hábitat que llamamos de confort, aunque como dicen muchos psicólogos es un hábitat de mentira existencial, que nunca te va a dar felicidad, que nunca te va a dar plenitud, y lo sabes, pero ahí sigues. Eres incapaz de abandonar esa dinámica de vida alejada del sentido de la vida, alejada de lo que realmente es y alejada de lo que realmente eres. Y en ese contexto de estar a contramano del sentido de la vida, el antropocentrismo. El ser humano, yo el primero soy el centro del universo, y yo y mi especie, el ser humano. Los demás están a nuestro servicio. Todas las formas de vida están al servicio del ser humano, del género humano. Esta visión absurda, ridícula, donde no hay una mirada de respeto a la vida, no hay reverencia a la vida, no hay respeto, ni hay ningún tipo de sensibilidad con relación a la vida. Esta forma tan absurda es lo que se llama antropocentrismo, que va unido al especismo. Es que nuestra especie es superior. Nuestra especie no es superior. Es verdad que el ser humano tiene una autoconsciencia que, por lo que sabemos, no hay en otras formas de vida que hay en este planeta. Pero ¿qué nos han enseñado los maestros y maestras? Que eso no es un privilegio, eso es una responsabilidad. El que tengamos una capacidad mental, una capacidad de discernimiento, una capacidad de disquisición, el que tengamos una autoconsciencia de que somos, de que existimos, eso que caracteriza al ser humano no es un privilegio, es una responsabilidad. Podríamos decir que las otras formas de vida forman parte de nuestra misma familia y son como hermanos pequeños. Pero esos hermanos pequeños los tenemos que respetar, los tenemos que cuidar. No podemos abusar, no debemos abusar de ellos, no debemos violentarlos, no debemos infligirle dolor y sufrimiento. Cristo Jesús fue muy claro en esto. ¡Ay de aquellos que le hagáis daño a uno de estos pequeñuelos! Lo dicen los evangelios con toda claridad. ¡Ay de aquellos que le hagáis daño a alguno de estos pequeñuelos! Los pequeñuelos, en las palabras de Cristo, son todas las formas de vida inocente, vulnerable. Son los niños, sí, pero también son los animales, también son todas las formas de vida inocentes, vulnerables,
que tenemos la responsabilidad de cuidarlas, no como privilegio, todo lo contrario, la responsabilidad de dar un servicio, de atender sus necesidades, de guiarlas por el camino evolutivo. La reverencia por la vida es una llamada clara a dejar atrás el antropocentrismo, el especismo, el considerarte el centro del universo, yo o yo y los míos como centro del universo. Es una llamada, un gran clamor que te invita a ver la vida de otra forma. ¿Y qué otra forma hay de ver la vida? Alineado con el sentido de la vida. Y ese alineamiento con el sentido de la vida, ha habido ya tantos hombres y mujeres que nos han dicho en qué consiste. Y como decía hace un momento, mi referente es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no puede ser más claro. ¿Qué significa el vivir en sintonía, alineado con el sentido de la vida? Hay un diálogo en el Evangelio de Juan, de Cristo Jesús, con un gran rabí judío, que era como un discípulo discreto. Podríamos decir que en el momento final determinante, en el momento de la pasión, en el momento de la crucifixión, esta persona, permitirme la expresión, sale del armario. Y de ser un seguidor discreto de Jesús, aparece en la crucifixión para estar con él. Y pone de manifiesto que admira y que sigue las enseñanzas de Cristo. Y es un rabí judío, es una persona notable dentro del ámbito judío. Me refiero a Nicodemo. Y hay un diálogo en el Evangelio de Juan entre Cristo Jesús y Nicodemo. Y le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda mirándolo con los ojos muy abiertos y le dice, pero maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Claro, como dice que hay que nacer de nuevo, Nicodemo dice, ¿y cómo vuelvo otra vez al vientre de mi madre? Y le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, tú eres un rabí judío y no sabes de lo que te estoy hablando. Hay que nacer de nuevo y para darle más énfasis del agua y del espíritu. Amigos y amigas, tenemos que nacer de nuevo. Para ir recuperando esa mirada que hemos perdido, para ir saliendo del alejamiento en el que estamos, para ir recobrando el sentido de las cosas, para ir saliendo de la amnesia de lo que es y de lo que somos, tenemos que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es volver al vientre de nuestra madre, no. Es aquí ahora empezar a vivir de otra manera. Tienes que morir a una forma de vida. Hay que morir a una forma de vida. La del pequeño yo, la del egoísmo, la del egotismo, la del materialismo. Tienes que morir a esa forma de vida. Cristo es contundente al respecto. Tienes que morir a esa forma de vida. Y al morir a esa forma de vida resucitas, naces de nuevo, viviendo en coherencia con lo que eres y con lo que es. Y una coherencia con lo que eres y con lo que es, que Él además nos pone toda una serie de prácticas de vida para que veamos en qué consiste, cómo se plasma ese nacer de nuevo. Ahí tenemos el célebre Sermón del Monte o de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, donde Cristo nos desgrana la práctica de vida, que significa nacer de nuevo. Y que podríamos decir que tiene como elemento, uno de los elementos clave, no el único, pero uno de los elementos clave, la compasión. Nacer de nuevo significa que la compasión brote en nosotros, pero la compasión verdadera, no la compasión con barreras, sino la compasión verdadera. Nacer de nuevo no es tener compasión conmigo. ¿Con quién te compadeces tú? Conmigo. Cuando lo estoy pasando mal me compadezco mucho de mí mismo. Las tradiciones espirituales orientales son muy ilustrativas. Tener en cuenta que cuando llegamos al plano de luz, hemos dejado ya el coche por completo diluido, como antes decíamos. Cuando llegamos al plano de luz, hay una fase de ese plano de luz que es lo que en el cristianismo se llama el cielo. ¿Quién no ha oído hablar del cielo, verdad? Donde van las almas. Pero ojo, el cielo es la primera fase, por así decir, del plano de luz. Las almas llegan y llegan a un estadio que es el cielo. ¿Por qué se le llama el cielo? Porque es un estadio lleno de bendición. No hay mundo emocional, pero sí se vive una plenitud desde el punto de vista del ser.
una plenitud en lo que realmente somos. Es también el ámbito donde se producen los reencuentros álmicos, es decir, cuando uno vuelve, cuando uno va al plano de luz, digo vuelve porque todos venimos de allí, cuando uno vuelve al plano de luz, allí nos reencontramos álmicamente con seres queridos que habían fallecido y que álmicamente se produce el reencuentro. Es un plano, en definitiva, esa fase del plano de luz que es el cielo, es de una gran plenitud, no entro en más detalles, salvo que me lo preguntéis, es de gran plenitud y por eso precisamente se llama el cielo. Pero ojo, las almas no se quedan ahí. Ahí están el tiempo que consideren oportuno, hablando de tiempo en nuestro lenguaje. Pero no se quedan ahí. Hay un momento determinado que las almas en el plano de luz dejan esa primera fase que es el cielo y entran en otra segunda fase que se le llama de servicio y de sabiduría. Y esa fase es enormemente activa y enormemente potente, porque el alma recibe sabiduría. El alma va a recibir las respuestas a todas las preguntas en conciencia que se haya podido hacer mientras que estaba en este plano. Si no te has hecho preguntas, no se te va a dar la respuesta, pero si te haces preguntas de tipo espiritual, consciencial, metafísico, existencial, todo eso vas a tener respuesta. Los seres de luz van a darte esa respuesta. Y esa fase de sabiduría puede ser una fase prolongada en función cada uno de las preguntas que durante su encarnación física se haya podido plantear. Y junto con la sabiduría, el servicio. Las almas, la de vuestros seres queridos, la de mis seres queridos que están en el plano de luz, realizan, una vez que han dejado el cielo, realizan actividades de servicio muy potentes. Acompañan en el tránsito a desencarnados, porque el tránsito este que yo antes compartía, que es el estadio donde disolvemos el purgatorio, donde disolvemos lo emocional y lo mental, no lo hacemos solo. Estamos acompañados de seres de luz, estamos acompañados de almas que han desencarnado y que nos acompañan en ese camino de disolución de nuestro coche para que entremos en el plano de luz. Pero es que además, eso en función de cada alma, las almas realizan también funciones aquí. Desde el plano de luz, las almas se proyectan no encarnadas, sino como almas para llevar funciones de apoyo, de armonía, de sintonización, de armonización, de equilibrio ante las mil circunstancias durísimas que hay en la actual humanidad para, con su sola presencia, poner un pelín, aunque sea un pelín, de esa armonía, de esa sintonía que en muchas ocasiones requerimos. Y hay multitud de personas que en momentos muy difíciles sienten como una presencia, por así decir, o sienten como un estado que no comprenden muy bien. Oye, estoy viviendo esto con una especie de sosiego, con una especie de serenidad que no es propio. Bueno, pues estas almas que se proyectan aquí aportan mucha de esa serenidad, de ese sosiego ante circunstancias, sobre todo masivas, cuando son temas que afectan a muchísimas almas, grandes accidentes, grandes tragedias, catástrofes naturales, realizan unos actos de presencia enormemente potentes. Quiero decir con esto que la conexión con los seres queridos que han fallecido está ahí siempre. No tiene un componente físico, por favor. Olvidémonos de reproducir lo de esta habitación porque ellas están ya en otra habitación. Pero es no menos potente, no menos presente y no menos, y sobre todo, amoroso. No lo olvidemos nunca. Y por otra parte, no lo atosiguemos porque allí no están de vacaciones. Allí también tienen tareas, allí también tienen actividades. ¿Cuáles? Las que corresponden precisamente en esa habitación del plano de luz y en el estadio que ahora están viviendo. Y tranquilidad, tranquilidad, porque el encuentro álmico se va a volver a producir, no tengáis ningún tipo de duda. Hay personas que me dicen, bueno, Emilio, pero si cuando yo desencarne y vaya al cielo, el alma de mi ser querido ha vuelto a encarnar, y ya no está, entonces no se produce el encuentro álmico. No os preocupéis, porque realmente las almas nunca encarnan al 100%. Podríamos decir que desde el plano de luz, los conductores se proyectan. Es como un foco de luz que está aquí, se enciende el foco de luz y la luz se encarna en el coche aquí. Pero el foco siempre está aquí.
esté encarnado o no esté encarnado, el foco siempre está aquí. Con lo que cuando nosotros regresamos al plano de luz, el encuentro álmico siempre se produce. Y ciertamente, cuando contemplamos la realidad desde el plano de luz, amigos y amigas, nos damos cuenta de lo que aquí sabemos, pero se nos suele olvidar. Esta experiencia humana es, dicho en mi lenguaje aquí andaluz, es un plis-plas. Esto es, estás, ya no estás. Esto es enormemente rápido. Se nos puede hacer muy lento, se nos puede hacer muy pesado, se nos puede hacer muy doloroso por las experiencias de la vida. Oye, pero mantente en tu sitio, serénate, tranquilízate. El alma de tu ser querido estaba aquí contigo. Ahora ha vuelto al plano de luz, que es donde tú irás. Yo me pongo el ejemplo a mí mismo de que es como irte de vacaciones con tus seres queridos. Y cuando estás de vacaciones, por las razones que sea, por trabajo, por las razones que sea, uno de tus seres queridos tiene que volver antes. Hemos ido a no sé dónde y estamos aquí, pero un ser querido, vamos a imaginar que por temas de trabajo, tiene que volver antes, aunque nosotros seguimos aquí. Ese ser querido tiene que volver antes. Tampoco hay que llevarlo a demasiada tragedia, porque también nosotros vamos a volver. Y esa duración que hay entre el tiempo que nuestro ser querido ha vuelto al plano de luz y el que nosotros tardaremos en volver al plano de luz, realmente, en términos álmicos, esto es un plis-plas, porque esta vida, esta encarnación humana, es una encarnación enormemente rápida, enormemente veloz, aunque repito, cuando estamos aquí sin nuestro ser querido, ese dolor nos puede, entre comillas, afectar y nos puede parecer excesivamente prolongado. Por eso es el momento, cuando este tipo de cosas suceden, de mirarnos, de conocernos mejor, de recapacitar, de reflexionar, de no dejarnos arrastrar por nuestros mundos emocionales y mentales, que nuestra dimensión álmica tenga más presencia, la dimensión de lo que realmente somos se haga más presente. Podemos seguir, Anaels. Ay, pues me encanta. Siempre que hablas de esto, yo de verdad quisiera morirme, porque es un lugar tan hermoso que dices, bueno, quiero estar ahí, ¿no? Con todo eso que dices. Y ya respondiste unas preguntas como la de la reencarnación que nos preguntaba una mamá, si mi hijo reencarna, me recibirá cuando me muera. Entonces, pues ya la respondiste. Y también te preguntan de lo que estabas diciendo, si hay ciudades, pueblos, comunidades en el más allá. No, no. No, No hay nada de eso. ciudades, no, no, nada. Nada de lo que aquí conocemos existe allí. Vamos a ver, existen la comunidad más hermosa que puede existir, que es la álmica, la espiritual. Eso es lo que allí existe, pero nos tenemos que quitar de en medio lo que son ideas de lo que es nuestro plano físico. No lo podemos pasar allí. No obstante, dicho esto, porque esto es así, pero dicho esto, hago una matización, ¿vale? Con relación al cielo, acabo de compartir que en el plano de luz, el cielo es una primera fase. No estamos ahí permanentemente. El alma, una vez que ha estado un tiempo que no está establecido, depende de cada alma, en el cielo, sigue su camino en el plano de luz y entra en esa, para mí, maravillosa dimensión del plano de luz, que es la sabiduría y el servir. Pero en el cielo, en esa primera fase, en el cielo sí se da la circunstancia de que aparentemente pueden haber cosas como la que tú has citado, Anaels. Que puede haber la sensación de que hay casas, de que hay una forma de vida, entre comillas, parecida, similar a la que aquí desarrollamos. ¿Esto por qué es? Incluso hay quien en la conexión con el plano de luz, en concreto con el cielo en el plano de luz, incluso dicen que hay hospitales. Bien, cuando este tipo de cosas las escuchamos, no tenemos que considerarlas simplemente locura. Debemos pasarla por nuestro discernimiento. ¿Qué puede significar? Que en algunas conexiones que tenemos con seres que están en el cielo, nos puedan indicar que allí hay casas, que allí hay actividades como las que aquí desarrollamos, e incluso esta cosa tan
tan singular de que haya hospitales. Los hospitales, si son almas, ¿para qué quieren las almas hospitales? Bien, esto tiene que ver con algo que no es una realidad material, sino que es una vivencia consciencial. Hay que diferenciar lo que es una realidad física y material, que no hay en el cielo nada de esto, pero sí hay una vivencia en conciencia, porque hay que tener en cuenta que en el cielo estamos recién llegados. Hemos dejado esta habitación de la vida en el plano físico y nos hemos ido a la habitación de la vida en el plano de luz. El cielo es la primera fase del plano de luz y por tanto podríamos decir que en el cielo estamos recién llegados al plano de luz. Y aunque no tenemos mundo físico, ni emocional, ni mental, lo que tenemos es el ser que somos, que es conciencia, es el atributo de nuestro ser, conciencia. La conciencia del ser todavía está como impregnada por lo que ha sido la vivencia en este plano material. La vivencia está tan cercana de Ucrania. ¿Cómo va a invadir Rusia a Europa? Es decir, es que son cosas simplemente que el que se le dé la más mínima credibilidad pone de manifiesto un estado de la gente donde están tan metidas en el miedo y a través del miedo en creerse lo que le dicen, que hombre, ya ha llegado el momento de dar un paso adelante. Ahí en América Latina, la gran cultura maya, hace ya mucho tiempo que nos dijeron, habrá un momento en la historia de la humanidad donde prevalecerá la sala de los espejos. Es decir, un momento en donde todo está a la vista. Para quien quiera ver, claro, estarás a la vista tú mismo, tu estado de conciencia, tu forma de ser, y estará todo a la vista. Yo creo que estamos en esa sala de los espejos que la cultura maya nos anunció hace ya bastante tiempo. Qué interesante, Emilio. Una pregunta. ¿Qué interesa? O sea, vamos a ver. Hablando claro, porque ahí vemos a Macron a Macron le vemos muy interesado en la guerra, ¿no? Que sigue reuniendo con Zelensky, parece que está como medio siendo un activador de todo esto Macron, ¿no? Vemos también a von der Leyen, no sé si lo pronuncio bien, ¿no? Eh, y digamos como el grupo de lobbies, ¿no? Dentro de lo que es la Unión Europea, ¿no? El grupo de lobbies, no sé qué, bueno, Pedro Sánchez obviamente, pero Pedro de Sánchez hay que dejarlo un poquito al margen porque es un poquito como ambivalente, ¿no? Va dando saltos, no se sabe muy bien por dónde va a salir, pero ¿qué intereses tienen estas personas, estas personalidades o este grupo al que representan con crear este marketing ahora mismo de guerra? Bien, hay que diferenciar entre, por ejemplo, el caso de Macron, ¿no? Hay que diferenciar entre lo que él representa, él no pasa de ser la marioneta, ¿eh?, de unos poderes. Está en el escenario representando lo que en la tramoya, en la parte del escenario que no vemos, lo que está detrás. Hay que diferenciar el papel que hace ahí, también con la propia defensa de sus posiciones personales. Es decir, Macron sigue queriendo ser poderoso y quiere que cuando deje de ser presidente de Francia, si es que tiene que dejar de serlo, pues tener algún puesto de responsabilidad, si es posible mayor. Pues hay que recordar que Macron, antes de que pasara todo esto, querido Diego, estaba políticamente amortizado. Es decir, en Francia nadie quiere a Macron. Perdió las elecciones europeas, perdió las elecciones generales que convocó después de las europeas, no ha sido capaz de formar gobierno, nombra porque el presidente francés puede nombrar al primer ministro, eso sí, tiene que estar apoyado por la Asamblea Legislativa, como Macron ha perdido la mayoría en la Asamblea Legislativa, primer ministro que nombra dura unos cuantos meses, nueva crisis de gobierno. Esa es la realidad en la que está Francia. Esto le ha venido maravillosamente, él se está agarrando a esto como a un palo ardiendo porque le salva su posición personal. Fíjate, Es le un poco están como hundiendo Pedro por Sánchez, ¿no? Es un poco pero como bueno, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no está tan hundido electoralmente en España. Vaya por Ya. delante que yo no tengo, iba a decir que Pedro Sánchez no es santo de mi devoción. Ninguno es santo de mi devoción, porque parece que como digan no sé qué, es que estás apoyando a otro. No, en mi caso, yo estoy convencido que todos los políticos al fin y al cabo son iguales, tienen lo mismo y persiguen lo mismo, sus intereses personales y ser voceros de una élite que los maneja como marioneta. Me da igual que se vistan de un color que se vistan de otro. Todos son exactamente lo mismo. Pero al menos en el caso de Pedro Sánchez, las encuestas
Bueno, pues hay de todo tipo, pero mantiene un cierto peso electoral, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero el caso de Macron era tremendo, Diego. Entonces, claro, ahora fíjate, está sacando pecho. Es un líder internacional que convoca a otros países y que lidera y que es Uf, qué espectacular, ¿no? peligro. Está como resurgiendo de sus cenizas, aprovechando un acontecimiento. Eso sí, lo está aprovechando en clave personal, pero ojo, en ese escenario está manifestando lo que le dicen que tiene que manifestar y diciendo lo que tiene que decir. Y claro, hay muchos políticos que este tipo de cosas le vienen maravillosamente cuando están en crisis, porque es una forma de darse un protagonismo que habían perdido ante el ciudadano y el electorado por completo. Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante. Tengo más incógnitas. No sé, si quieres te lanzo ahí varias y tú me dices por dónde quieres ir. ¿Te parece? Me parece muy bien. Eh, Mira, me gustaría también que me dieses tu opinión sobre el tema de los 144.000, ya que hablas tanto de la Biblia y todo esto. Si esto, no sé si son semillas estelares, ¿qué opinas de los 144.000? Me gustaría saber, porque yo he escuchado mucha información sobre el tema de por qué se han metido en Ucrania, si es verdad que hay laboratorios. Descubrieron, bueno, perdona, le confiscaron un ordenador portátil al hijo de Biden con unos contratos bajo cuerda de muchísimos millones y encontraron una cantidad de información que Donald Trump y pues todo lo que está repasando ahora mismo, que están sacando muchos documentos a la luz, entre ellos lo de JFK y todo esto, y mucho más, pues es muy posible que ahora pues Donald Trump va como va por todo, ¿no? Se ve que Donald Trump ha entrado fuerte y va por todo. Le queda poco tiempo quizá de vida y por eso dice, esta es la mía, me voy a vengar incluso, porque viene con muchas ganas de venganza, ¿no? Por lo que le ha pasado. Entonces, bueno, me he ido ya. Te estaba contando 144.000 casos de laboratorios en Ucrania o establishment y élite de Europa con referente a lo que has dicho. No sé si es que está detrás George Soros, alguien interesado en mover una serie de capital. La guerra, sabes que da mucho beneficio a ciertas personas. Ahí hay un marketing, ya solo los kits estos de supervivencia van a dar muchísimo dinero, igual que las mascarillas, ¿sabes? O sea, esto ya solamente por anunciarlo en los telediarios, etcétera. Bueno, no sé, dime, Mira, ¿cuál pues te interesa más? empiezo si te parece, porque creo que se puede despachar con facilidad el tema de George Soros. Bien. George Soros pertenece a ese grupo que denominamos la élite, entre comillas. Posiblemente no es de los miembros más destacados, ¿no? Dentro del contexto de la élite, pero George Soros tiene un signo distintivo, una señal de identidad que es importante. Cuando hablamos de Bill Gates, cuando hablamos de Elon Musk, cuando hablamos de Bezos, son personas que han montado corporaciones tecnológicas fundamentalmente, pero al fin y al cabo son corporaciones que se basan en la producción de bienes y servicios, aunque sean de alta gama tecnológica, ¿verdad? Este no es el caso de Soros. Soros en su vida ha tenido una empresa, en su vida ha realizado nada. Es decir, toda su fortuna personal lo ha ganado siempre a través de la especulación. Punto. Especulación. Es un experto en la especulación. Esto no es que lo diga yo, ni es siquiera algo ofensivo, ¿no? Es una realidad. Este hombre ha ganado siempre dinero a través de la especulación financiera, de la especulación de capitales. Ha especulado con metales preciosos, ha especulado con divisas, siempre ha especulado con valores en bolsa, Y ha siempre ha financiado sido. muchísimas campañas de presidenciales, ¿eh? Hay que decirlo también. Sí, Ha sí, sí, entrado mucho en la totalmente, influencia de eso. efectivamente. Bueno, y aquí en España, no sé si fue la primera, pero vamos, fue en la primera semana que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, recibió a Soros, es decir, fue toda una especie de puesta en escena diciendo, oye, yo aquí tengo un valedor que viene de antes, claro, no va a venir del día anterior, yo tengo aquí un valedor que además ya se muestra, ¿no? Y claro, lo que está pasando en Europa tiene mucho que ver con, porque Europa, si lo comparamos con lo que es el resto del mundo, le está pasando algo parecido. En su Europa está perdiendo capacidad productiva, capacidad industrial, capacidad tecnológica. Y la única forma de mover dinero es a través de la especulación, ¿no? Y claro, la Oh, fíjate. especulación aquí es sencillo porque el Banco Central Europeo le da la máquina de fabricar euros y empiezan a sacar euros a troche y moche, ¿no? Y estamos, claro, es muy propio de la filosofía de Soros
lo que está pasando en Europa, por decirlo de alguna manera. Es decir, creo que esa parte de la élite que solo representa se ve muy bien escenificada en los movimientos puramente especulativos, que después detrás no hay nada que tenga ningún tipo de sustancia. La sustancia puede ser que nos guste o que no nos guste, pero Neuralink tiene una sustancia, para entenderlo. Hay unos chips, hay unos satélites, ¿no? En las corporaciones de SpaceX, por ejemplo. Este no es el caso de Soros y tiene mucho que ver con lo que estamos percibiendo de esta especulación vacía, ¿no? Como un castillo de naipes, ¿no? Que se crea, pero que vemos que no tiene ningún sostén, que es en lo que se ha convertido Europa. Esto con relación a Soros. Ya te digo, su principal señal de identidad es que no se ha hecho el dinero a través de corporaciones tecnológicas, empresariales, sino puramente a través de los No, no, juegos artificios de la especulación financiera. Con como relación tú a los... dices, ¿eh? Sí, ¿Perdón? sí, como tú dices, esto da como hablando mal y pronto tufillo a George Soros, ¿no? Da un poco de tufillo este tipo de propaganda, porque es una propaganda, vamos. Es una señal de identidad muy curiosa que va asociada a este personaje. Sí, El sí, caso sí. de los 144.000. Y ahora también, si te parece, hago alguna mención a la marca de la bestia que antes citaste. Sí, sí, por favor. Los 144.000 son aquellas almas encarnadas, por tanto son seres humanos, almas encarnadas, que han avanzado más espiritualmente. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, Cristo Jesús utiliza el símil de la lámpara de aceite para hablar del alma y dice que estamos llamados a echar aceite a la lámpara, porque habrá un momento determinado que se terminará un ciclo y aparecerá un nuevo ciclo, una nueva humanidad en una tierra restaurada, que para participar de ese nuevo ciclo no es que tengas que tener la lámpara llena, pero tienes que tener un nivel mínimo requerido, porque si no, no vas a tener sintonía vibratoria con la frecuencia vibracional de esa tierra restaurada. Y Cristo Jesús nos habla de esa metáfora de la lámpara de aceite que tenemos que ir echando aceite. Pues bien, con esta metáfora como telón de fondo, es fácil de entender lo que son los 144.000. Son aquellas almas, por tanto, personas, son aquellas almas que a través de sus ciclos de encarnaciones han llenado la lámpara, han llenado la lámpara. Son, por así decirlo, que están a la cabeza, ¿no? Del camino espiritual que todos estamos recorriendo y evidentemente el llenar la lámpara de aceite no significa ningún privilegio, es una responsabilidad porque por compasión, por amor, son los llamados, ¿no? a estar como ahí, creando más conciencia y tirando más del paquete colectivo en el que estamos. Esos son los 144.000 que además dicen los textos cristianos que cuando se configura la nueva humanidad, sobre ello caerá la responsabilidad de gestión de esa nueva humanidad, evidentemente bajo el paraguas, bajo la dirección no de Satanás, como ocurre antes, el gobernante de este sistema, sino ni más ni menos que de Cristo, y esos 144.000 gestionarán la nueva humanidad, nunca como privilegio, sino como responsabilidad y con vocación de servicio público. Y con relación a la marca de la bestia que tú antes citabas, la marca de la bestia es un acontecimiento que acontecerá cuando esté muy cercano el cambio de ciclo. Es decir, cuando uno analiza el Apocalipsis, los textos cristianos, se habla con claridad de la marca de la bestia, pero es un estado de gestación muy avanzado. Podríamos decir que ya el nuevo orden mundial se ha configurado y ha tenido ya un recorrido ese nuevo orden mundial que tiene que ver con la gran tribulación que habla el Apocalipsis y los textos cristianos. Y cuando está avanzado es cuando se da la marca de la bestia, que es algo que todos los seres humanos, ellos querrán que llevemos en la mano o en la frente y sin lo que no se podrá comprar ni vender. Está hablando hace 2000 años de algo que llevaremos en la mano o en la frente, sin lo cual no podrás comprar ni vender. Evidentemente estamos hablando de dinero digital, no de dinero físico. Estamos hablando de la desaparición del dinero físico y de la prevalencia absoluta del dinero digital y de unos instrumentos tecnológicos, un chip en la mano, unos códigos de barra indeleble en la frente, lo que sea, que será como la tarjeta de crédito, pero que no llevaremos en la cartera, sino que la llevaremos incorporada. Y de hecho se nos venderá, que es muy beneficioso, porque además de permitirnos comprar y vender, pues llevaremos el pasaporte, ¿no? Y el carnet de Y te darán conducir. bonificaciones por portarte bien. Ya Y lo el, están y el- haciendo en China. Lo están y haciendo en el- China ya. y el historial Sí. médico, ¿no? En fin, nos lo venderán como una... Bueno, eso está descrito hace 2000 años. Yo invito, escribí un texto en el año pasado, pero bueno, como decíamos antes, los textos no están para que yo gane dinero, están para que compartamos. Microsoft, la empresa Microsoft,
en el mismo día, las mismas fechas que se declara la pandemia del Pues hace COVID. ya tiempo, Natalia, que los maestros y maestras nos hablaron acerca de estas cosas. Suele suceder que cuando hay cosas que se han dicho hace mucho tiempo, que nos han compartido hace tiempo, parece que nuestra mente a veces es dada a rechazarlas porque consideran que son cosas como aburridas, es decir, como se vienen repitiendo hace tiempo, pues lo que queremos es lo novedoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, este tema tan importante que tú has planteado para nuestro encuentro está muy bien descrito, está muy bien fundamentado por las enseñanzas de sabios y sabias, de tradiciones espirituales, de grandes filósofos, de grandes científicos, y lo podríamos resumir de una forma enormemente simple, acudiendo, por ejemplo, a los filósofos de la Grecia clásica. Ellos nos enseñaron que el universo es un todo ordenado, que hay un orden. De hecho, ellos lo llaman cosmos para poner en evidencia ese orden implícito que hay en todo en el universo. Y en ese orden, donde hay unos patrones, donde hay unas leyes, donde hay unos principios, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, etcétera, etcétera. En ese contexto, ellos nos enseñan que en el universo, en el cosmos, todo está en movimiento, todo es un permanente movimiento. Lo que enlaza también con la tradición oriental que nos advierte de que la realidad en la que vivimos es maya, no en el sentido como se ha tergiversado en la actualidad de algo ficticio o de ilusión, no, maya en el sentido de impermanente, impermanente porque todo está en cambio, todo está en movimiento. Y eso sí, como el cosmos tiene un orden, ese movimiento no es caótico, sino que es un movimiento que tiene unos patrones cíclicos, cíclicos. Y todo, por tanto, que todo se está moviendo en lo pequeño y en lo grande, todo lo hace a través de ciclos, lo cual para muchas de las cosas que tenemos delante en nuestra vida cotidiana es bastante evidente, ¿verdad? El propio día y noche lo vivimos cada 24 horas y es una clara manifestación del movimiento, el movimiento de la Tierra, el movimiento del Sol, el movimiento en el que nos encontramos y cómo ese movimiento se plasma en un patrón, que en este caso es el día y la noche. Pero evidentemente hay otros muchos patrones, hay otros muchos ciclos que conocemos perfectamente, ciclos lunares, pongamos por caso, los ciclos de los océanos y de los mares, de pleamar y de bajamar, los ciclos anuales, etcétera, etcétera. Todo, por tanto, está en movimiento, de ahí el concepto de impermanencia que va ligado al término maya, eso sí, no de una forma caótica o azarosa, sino con base en ciclos. Ciclos que están perfectamente establecidos y perfectamente regulados. Pues bien, en ese sentido, en lo que se refiere al tema que aquí nos convoca, que es la nueva humanidad, lo que nos han enseñado es que la humanidad también evoluciona a través de ciclos, también. No solo el cosmos, sino toda la vida que hay en el cosmos, y la humanidad no va a ser una excepción. Con lo que el ciclo en el que estamos actualmente, viviendo como seres humanos, como almas encarnadas en el plano humano, este ciclo humano no es un ciclo permanente, es un ciclo que se está moviendo cíclicamente y es un ciclo, por tanto, que de la misma forma que se inició, de la misma forma que se ha desarrollado, pues también terminará. Es muy curioso que cuando, por ejemplo, a Cristo Jesús, sus discípulos le preguntan, Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Él le dice, no, de final de los tiempos no, porque no va a terminar la vida, no va a terminar la tierra, no va a terminar la humanidad. Yo voy a hablar del final de los tiempos de esta generación humana, es decir, de este ciclo humano. A partir de ahí, lo que tenemos que ser conscientes es que estamos en un ciclo que como ciclo se inició, se desarrolló y que todo va runta de que está llegando a su final. Aunque como también dice el propio Jesús en ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo, nadie sabe ni el día ni la hora, porque cuando hablamos de ciclo tenemos que poner el acento en la consciencia. Y lo que tiene que ver con la consciencia y con lo espiritual se escapa del cronómetro. En esto también los sabios griegos también nos enseñaron que una cosa es el tiempo material, que ellos llamaban crono,
de ahí viene la palabra cronómetro, el cronómetro, el calendario, etcétera, etcétera, que se repite, ¿verdad? Es repetitivo, los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años. Eso es cronos, pero ellos hablaban también de otro tiempo que es kairos. Y kairos es el tiempo que toma el mando cuando entramos en el final de un ciclo. Es decir, cuando el ciclo nace y se va desarrollando, el tiempo lineal es el que rige. Pero cuando vamos acercándonos al final del ciclo, Crono se pasa a un lugar secundario y el que coge el protagonismo es Kairos. Y claro, Kairos no puede ser llevado a calendario, porque si lo llevamos a calendario nos equivocamos, porque Kairos no funciona en calendario. Kairos sí se muestra porque conlleva siempre removimiento y aceleración que estamos percibiendo en la actualidad. El tiempo se ha acelerado, los segundos siguen siendo segundos y las horas siguen siendo horas, pero hay muchas personas que percibimos que todo va muy rápido, que hay una aceleración. Y junto a aceleración, removimiento, mucho removimiento. Pues bien, esa aceleración, ese removimiento son expresiones de Kairos y que Kairos esté haciendo acto de presencia pone en evidencia que estamos en el tramo final de un ciclo, de una generación humana que por otra parte no debería extrañarnos si tuviéramos mirada suficiente para ver la vida, porque el movimiento y el movimiento a través de ciclos es una constante que está presente en el cosmos entero. A partir de ahí, mi criterio, a la luz de lo que enseñan estos grandes personajes a los que acabo de hacer referencia, es que en estos momentos estamos en plena transición. Es decir, hemos terminado, estamos agotando un ciclo y vamos al inicio del siguiente. Y claro, cuando hablamos de que estamos agotando un ciclo, lo podemos ver también, no solamente por la aceleración, por el removimiento, sino también porque está claro que el ciclo humano en el que estamos ya no da más de sí, querida Natalia, ya no da más de sí. Podemos barnizarlo de una manera distinta. Por ejemplo, lo estamos barnizando de un modo diferente a través de las tecnologías. Pero cuando escarbamos, ¿qué es lo que nos encontramos? Más de lo mismo. Nos encontramos una humanidad y seres humanos, por tanto, y las demás formas de vida que hay en este hermoso planeta, que podemos percibir que todo está como agotado y que por donde miramos, ¿qué es lo que hay? Dolor, sufrimiento, frustración, ansiedad, una serie de conflictos emocionales y mentales por todos sitios, conflictos de índole mayor desde el punto de vista de conflictos bélicos, de problemas, entre comillas, climatológicos. Por donde miramos, todo nos está diciendo que este ciclo ya llegó a donde tenía que llegar, que nos ha aportado lo que nos tenía que aportar, pero que ha llegado el momento del nuevo ciclo. Cosa que, por otra parte, y concluyo, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, cuando nos miramos a nosotros mismos, nuestro mundo celular, cuando miramos la biología, que nos muestra cómo funciona la fisiología en lo pequeño, ¿qué nos encontramos? Pues precisamente esto, las células nacen, se desarrollan, cumplen una función y en un momento determinado la célula A, que ha cumplido su función, da paso a la célula B. En nuestro organismo las células están muriendo y naciendo, es decir, se están regenerando porque realmente no hay muerte, es un fin para un nuevo comienzo, continuamente. Nos dicen los científicos que cada 7 años todos nuestros componentes celulares están absolutamente regenerados. Y cuando miramos la naturaleza pasa exactamente igual. Por yemación, por mitosis, la célula vieja da lugar a la célula nueva. Y eso sí, además la biología nos dice que cuando la célula A ha cumplido su función y va a dar paso al surgimiento de la célula B, en ese momento, en la célula A, se produce una especie de tensión entre las fuerzas creativas, que son las que van, insisto, por yemación, por mitosis, a originar la nueva célula, y también fuerzas anquilosantes que en la célula que ya ha cumplido su función, sin embargo, intentan de alguna forma retener el proceso y mantenerse anquilosadas en la célula vieja. Esto es precisamente lo que estamos viendo hoy en la célula de la humanidad. Esta célula va a dar lugar a una nueva célula, esta humanidad va a dar lugar a una nueva humanidad
Y en la humanidad actual, que está ya agotada, podemos ver claramente que hay fuerzas creativas que están impulsando el surgimiento de lo nuevo, pero de la misma forma hay fuerzas que están ahí anquilosadas, reteniendo, como de alguna forma intentando obstaculizar el proceso, aunque la biología nos advierte que precisamente el hecho de que haya componentes celulares que intentan como parar el proceso regenerativo, eso intensifica la fuerza de aquellas que están desempeñando una labor creativa. Es decir, que ese anquilosamiento, mira por dónde, sirve de fortalecimiento a las fuerzas creativas. Eso tiene que ver con lo que estamos viendo hoy, de que ante tanto sufrimiento, ante tanta distopía, ante tantos hechos y sucesos tan dolorosos y sufrientes, eso precisamente está sirviendo para que haya cada vez más personas que nos damos cuenta de cosas, que percibimos cosas que antes no percibíamos, que vemos cosas que antes no veíamos, y esto está impulsando nuestro camino de conciencia, que modestamente significa también aportar un grano de arena al consciente colectivo y a la regeneración y evolución de la conciencia humana en el contexto de esa nueva humanidad que estamos creando y que tiene que ver también con esos ciclos mayores que le afectan a la Tierra, de eso hablaremos seguro ahora, que le afectan a la Tierra, que le afectan al Sol, es decir, que el ciclo humano de nueva humanidad no es algo además que esté ocurriendo como solo, sino que forma parte de otros ciclos que también están en evolución. Viendo la naturaleza, esto lo podemos entender. Los ciclos tienen cada uno su idiosincrasia, su identidad, pero evidentemente todos los ciclos están interrelacionados y la evolución del ciclo humano está evolucionado con la evolución del ciclo de la Madre Tierra, del propio Padre Sol y de todo lo que son fuerzas cósmicas desde el punto de vista de lo que también, como tú has señalado, la astrología, pues nos enseña mirando ya los grandes movimientos que hay en el contexto cósmico.